Jaime Montiel es el creador de contenido detrás de la cuenta de Instagram History Channel. Apasionado de la historia y sus personajes, desde su perfil se ha dedicado a revelar datos curiosos y escondidos con posts llenos de humor. Con su primer libro busca acercar a sus seguidores a los mitos originarios de antiguas civilizaciones y, con suerte, engancharlos al increíble mundo de la historia. Y hoy está en la entrevista con nosotros para hablarnos de este libro, El Génesis de las Civilizaciones, una bola de relatos mitológicos llenos de humor, publicado por Aguilar. Pues Jaime, buen día, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación y sobre todo por el espacio para poder platicarles no solamente de libros, sino de igual de muchas curiosidades más. Cuéntame, ¿cuál fue el parteaguas en tu vida para que te dedicaras a este gusto por la historia? Mira, yo trabajaba en una agencia y era el típico cuate que ahora sí que abrumaba a todos con sus datos históricos o datos curiosos. Y un día un amigo, no sé si cansado, me dijo, ya sabes qué, mejor públicalos en ese entonces en Facebook. Y dije, pues, ¿por qué no? Y en un principio solamente publicaba memes, o sea, memes relativos, pero vi que muchas páginas lo hacían y personas les pedían como que el contexto. Y ya con eso dije, pues, ¿por qué no darles el contexto? Pero de una manera, ahora sí que muy a mi estilo, ¿no? Y justamente así comenzó History. Es que realmente pues en la escuela te enseñan como que lo básico, ¿no? Y a veces dices historia, ay, no, no, qué aburrido. Y creo que quien se acerca a este libro se va a divertir muchísimo en cuanto a cómo escribes, pero déjenme decirle a nuestros seguidores que deben de adquirir el impreso, pero también les recomiendo 200% el audiolibro. No sabes cómo me divertí, lo narras tú, cada capítulo tienes una voz diferente. Te felicito por este audiolibro que se logró bastante bien. Cuéntame, primero que nada, este libro lo divides en varias partes, en varios génesis, el prehispánico, el europeo, el oriente, el africoceanos y el fumado. Cuéntanos cómo surge la idea de crear este libro. Mira, platicando con la editora, con Patty, fue en nuestro primer acercamiento. Lo primero que le dije fue como de, oye, me gusta mucho la idea de tener un libro, pero no quiero hacerlo de curiosidades históricas, que es prácticamente el contenido que tengo en la cuenta, ¿no? Sino quiero hacer algo más como mitología, que es algo que ya tenía un poco bajado, eh, porque hay muchos libros de mitología, pero lo encuentras como mitología griega, mitología, bueno, mal llamada que la manejan mitología azteca, mitología nórdica y así, pero no había alguno en el cual te relatara el origen del universo o el origen del mundo según diferentes culturas. Y para mí era bien padre tratar de explicar cómo comenzó todo y ver las cosas que tienen en común diferentes culturas, pero también las grandes diferencias, ¿no? Y sobre todo ver que la mayoría de las civilizaciones cuentan con dioses muy humanos, mucho que creemos, porque se ha repetido y se repite mucho en la mitología esta frase de, y entonces el Dios hizo al humano a su imagen y semejanza. Y entonces todos nos elevamos ya no, pues yo soy Dios y casi casi las puedo todas. Y empezando a leer estos mitos desde su origen o desde su inicio, ves como esta parte de, oye, pues más bien como que los dioses tienen mucho de humano, ¿no? Muchas emociones, muchos arrebatos, venganza, ira, sentimientos, deseo, y quería plasmarlo todo, pero que fuera algo muy digerible, que es básicamente la intención de este libro. ¿Cómo surge esta idea tuya de hacer este audiolibro tan ameno? Realmente yo lo estaba escuchando y me estaba riendo sola, realmente por esta voces diferentes, cada capítulo es una narración. Creo que fue, como te digo, un excelente trabajo. Cuéntame un poco de la grabación del audiolibro. Muchas gracias. Primero fue hablar con el productor, el que me hizo todo el diseño fue Gus Carrera, que la verdad todos mis agradecimientos y aparte por el apoyo,
por justamente poder platicar y crear algo distinto, algo diferente, porque yo también he sido asiduo a los audiolibros y hay veces que sí te lo ponen con una voz como cansada, como con, digo, obviamente un gran ritmo de locución, pero como que no logran transmitir esto que quiere transmitir el autor, ¿no? Y es justamente lo que yo quería transmitir en este audiolibro, las historias. Por ejemplo, hay diferentes capítulos que hay uno que me gusta mucho, que es el de la leyenda maorí, que lo cuenta Papa. Y justamente ahora sí que como me prestó su voz y su cuerpo un ratito Papa, e hice que ella lo contara, como Ujú. imaginándome, y así con distintos personajes, con Odín y con otros dioses. Es como la idea, como tratar de transmitir y darle su personalidad a cada uno de los capítulos. Jaime, extraje ciertas párrafos de los capítulos. Te voy a decir Claro, el nombre del capítulo, lo que a mí me pareció muy simpático, y tú nos hablas brevemente de ese capítulo, ¿vale? Para hacer la claro que sí. entrevista dinámica. Los hijos del maíz, así, sin acento. Tepeo y Gugubax se quedaron viendo la cara de, ¿cierto? Y entonces sacaron esos poderes mayas mágicos, hicieron que el agua se retirara. Seguro alguno de los dioses pensó que se trataba de un tsunami, pero eso no viene en el Popol Vuh. Y entonces quedó el espacio vacío al que llamaron tierra. Cuéntanos un poco. Mira, en un principio también trato de unir las cosas como referencias del presente Ujú, para que el público pueda tener un poco de referencia en cuanto al humor, ¿no? Dos, también, el Popol Vuh, no sé si has tenido oportunidad de leerlo, pero es un libro que en su traducción al español, una de las primeras, es bastante pesadito y es bastante repetitivo, es muy interesante. Entonces fue una labor de adaptación a justamente esto, tratar de hacerlo más digerible, más bueno, también, si ves ese capítulo en particular, lo puedes leer como en unos 5 minutos. Entonces es como la intención de gente que igual no tiene el tiempo, que se dé esta parte lo puedo leer casi un capítulo antes de dormir, o lo puedo dejar en el baño casi cada que vaya, me echo un capitulito y lo dejo ahí ahora sí que en 2 semanitas lo terminan. Específicamente con el capítulo de los hijos del maíz, me acordé mucho cuando yo era pequeño, que siempre decían hijo de su maíz para tratar de obviar la grosería. Y era un cuento, de hecho esta leyenda me la contaron también cuando yo iba en primaria, solamente digo, eran otros tiempos, me contaban, de hecho la maestra se aventó una adaptación diferente en el cual decía no, pues un maíz quedó tostadito y esos fueron los de África. Un maíz quedó amarillo y esos fueron los de Asia. Un maíz se quedó como anaranjadito por que no se terminó de cocer bien y esos fueron los nativos americanos. Y ya el que quedó con perfecto cocimiento fue el que somos nosotros los mexicanos. Obviamente esta parte no viene en el Popol Vuh, pero también ahí entendí que cada uno puede hacer sus propias adaptaciones de la historia para contar y para, sobre todo, tener un sentido de pertenencia de estas mitos y leyendas, ¿no? También hago un paréntesis aquí para como informativo que de hecho tú puedes encontrar esta versión o este hilo conductor no solamente en este capítulo, sino en varios, pero vas a encontrar muchas versiones diferentes de acuerdo a las fuentes o de acuerdo a la traducción a la que se encontraron. Entonces la mitología es algo que no es una ley escrita, ¿no? No es un libro como académico de que o no es una ciencia exacta más bien de que es esto y es esto, ujú. sino vas a poder encontrar muchísimas versiones y esta ahora sí que es una de ellas. El quinto sol. Cuenta la leyenda que en un principio no había nada más que el dios eterno Ometecutli, y como la soledad es perra, decidió crear a Tonacatecutli y a las Tonacatecigual, para que no antes con cara de, ¿qué nos dijo este güey? Son los nenes y las nenas.
Y ellos tuvieron cuatro hijos: Xipe, Totec, Texcatipocla y Quetzalcóatl. ¿Qué nos puedes decir del quinto sol? El quinto sol, fíjate que ese capítulo también me gustó mucho y también hay varias versiones sobre ese mito, pero creo que ahí se refleja mucho las emociones y sobre todo esta idea de no solamente venganza, sino de cuando alguien hace algo mejor que tú y a ti te da coraje. Y es como el dicho de que los cangrejos no permitimos que alguien se salga de la cubeta, sino los vamos arrastrando hacia abajo, y que es algo que dicen que nos caracteriza a los mexicanos. Pues bueno, creo que este mito en particular lo resume muy bien, esta parte de la envidia como tal. Y traté de reflejarlo como completamente con algunas frases también que solemos usar cuando tenemos envidia o que alguien hace mejor que nosotros y le sale bien, tratar de plasmarlo. Y creo que quedó, creo que quedó bastante bien. Y también, bueno, es que eso ya sería parte de otro libro, porque esta etapa del quinto sol, que es se supone que es la era donde estamos, fue también donde salió en algún momento que se iba a predecir el apocalipsis por los ciclos solares que mencionamos ahí en las notas. Entonces que ya estábamos aproximándonos a la era pues, casi del fin del mundo, ¿no? El mundo está en griego. Como Cronos fue quien le había bajado los humos al cielo, él se quedó gobernando el universo. Y aunque Rea, su hermana, quiso ponerse al brinco, él la dominó y encima de esto se acostó con ella. Y como la naturaleza tiene que seguir su curso, comenzaron a tener sus hijitos: Hestia, Demeter, Hera, Poseidón y Hades. ¿Qué nos pueden decir del mundo griego? Híjole, el mundo griego. Ahí sí me daba luego mucho coraje con Disney, porque cuando hizo la película de Hércules, manejó todo como una familia amorosa y realmente, este, Zeus, sí es como, como el villano más villano que ha podido tener la mitología en cuanto a los valores éticos y morales del presente, ¿no? Y también siempre he dicho que no podemos juzgar cosas del pasado con la ética y con la moral que tenemos actualmente. Pero se retrata, o sea, desde un inicio, se retrata ahora sí que esta ansia de, uno, de poder de Zeus y dos, de cero valores éticos el que tendrían en nuestro presente, ¿no? Hay una parte fundamental en este capítulo que es lo que él hizo con su papá, para no spoilear tanto, y que casi, ok, esto no me va a pasar a mí y yo hago lo mismo. Entonces, sí es una parte que nos enseña también que los ciclos se repiten y que las conductas de los padres, eso ya en un ramo más psicológico, se traducen a los hijos, ¿no? Estos como pequeños vicios o pequeñas manías, aunque sean buenas o sean malas. Los hijos de la loba. Con lo que no contaba Amulio es que los dioses europeos tenían un crutch medio raro con los humanos, y las clínicas de fertilidad deben ser buenérrimas en las alturas, porque la semillita prendía luego, luego. Y en este caso fue a Marte a quien le pareció que Rea Silvia tenía madera de madre y que la embaraza, y de gemelos. Estos gemelos tan famosos en la historia. Cuéntanos un poco. Mira, aquí, como la mitología romana como tal es prácticamente una copia de la mitología griega, lo que quise hacer es sacar el génesis de la ciudad de Roma, ¿no? El génesis mitológico de la ciudad de Roma. Y por eso el equipo el Club de la Roma FC tiene el mote o el apodo de los hijos de la loba, por este cuento. Y es una leyenda hermosa, es un mito muy bonito que también contrasta lo que te digo, las emociones y fuera de que pueden estar unidos, en algún momento tienen un enfrentamiento por algo, por el poder. Y,
y algo que me gusta también del libro es que casi cada capítulo tiene una moraleja Ujú. que tú puedes sacar, o sea, tú puedes sacar tu propia moraleja. Yo te puedo decir la que a mí a mí a la que yo concluí, perdón, pero tú puedes también tener tu propia enseñanza de cada uno de estos, ¿no? Y en esto es igual que todo casi hubo un trabajo en equipo excelente y todo, y al final se terminaron peleando por el poder. Y el poder termina dividiendo inclusive pues, a una familia, ¿no? Génesis hebreo. Como en el quinto día, Diosito amaneció con más energía, porque creó unas criaturitas que podían vivir en el agua y otras que podían volar en el cielo. Y la verdad es que aquello ya había tomado forma de un paraíso turístico. Aquí cabe resaltar que, que narran muy chistoso pues la creación, ¿no? Que la Ujú. mayoría conocemos. Sí, yo creo que es el capítulo más conocido. Y aquí yo creo que esta parte sí, si lo puedes disfrutar en el libro, ya sea digital o físico, la versión en audiolibro aquí sí le puse un toque muy especial. Yo crecí viendo, ahora sí que de las primeras películas que recuerdo es Marcelino Pan y Vino. Ujú, Y todas las representaciones que escuchaba yo de Dios o de Jesús siempre fueron con un acento español. Entonces, para mí, le puse este acento español a Diosito y así de, ahora sí se me van a ir capullos todos a la... Y es la idea con la que quise plasmar. Dos, fue una bueno, una gran trabajo de adaptación, porque realmente esta es la historia que la mayoría conocemos de la manzana, pero realmente si tú lees la Biblia más conocida, que la versión es la Reina Valera, pues no viene en ningún lado que es una manzana, simplemente te aparece el fruto, ya sea el fruto prohibido, o el fruto del elegido, o el fruto del Edén, pero en ningún momento menciona una manzana. De hecho, hay gente que se dedica ahora sí que a esto, a los estudios bíblicos, que se pelean por saber cuál era el fruto prohibido, ¿no? Unos dicen que era un higo, porque también manzanas, pues es difícil que se dieran en esa zona, que también hay otro mito que ver dónde estaba ubicado este jardín del Edén, ¿no? Y hay de hecho un libro que igual, fuera de recomendar el mío, que es de Humberto Eco, mi autor favorito, que habla de historia de los lugares legendarios o de leyenda, que él busca en este libro justamente tratar de ubicar estos lugares y también me baso mucho a veces en eso y tratar de ubicarlos para poder tener una representación en mi adaptación. Y dos, también quise manejar esta parte de una relación hombre-mujer. ¿Por qué? Dentro del mito como tal, y ahora ya analizándolo, te digo, desde la moral y ética del presente, pues sí es una historia bastante machista, ¿no? Para empezar, crean a la mujer para servir al hombre y te lo manejan al principio y al final. Y si ves en una historia alterna o en un mito apócrifo, está la llamada figura de Lilith, que en ujú, teoría hay una versión que huyó del paraíso y dos que lo expulsaron porque no quiso someterse a Adán. Y traté digo, obviamente no podía quitar el hilo conductor del mito, pero sí quise retratar un poquito esta libertad o esta desobligación Eva con Adán, ¿no? De que todos le echamos la culpa a Eva del pecado original como tal, ¿no? Casi de agarrar el gansito del refri de Diosito y que por eso se enojó y por eso ahora tenemos que darle pagando impuestos al SAT. Pero, pues la idea justamente es esto, tratar de ver una dinámica, de darle una personalidad también a la serpiente como inquisidora y más como inquisidora, como vendedora. Si puedes ver en el capítulo o en el libro, viene un meme, de hecho es el lema del libro, es el meme hecho libro. Hay un meme donde se retrata a la víbora como vendedora de manzanas. Y es lo que traté de reflejar también con la víbora, ¿no? Como tratar de manejar como una vendedora, una de ventas, más que un ser diabólico,
alguien como de ventas que te está vendiendo algo y te está dando los argumentos por los cuales tú tienes que comprar este producto, ¿no? Exactamente, en cada capítulo tiene una ilustración para hacer como que referencia, ¿no? Y también al final de cada capítulo tiene notas, porque luego utilizas terminología que tal vez para uno como mexicano, pues lo entiendes, ¿no? Pero si tu libro llega en manos de un extranjero, va a decir a qué se está refiriendo y creo que está muy bien estas notas para que sea más entendible todo el contexto de cada capítulo. Así es, y no solamente referencias pon tú para del slang mexicano, por decirlo así, sino también, por ejemplo, partes de costumbres. No recuerdo si es en el capítulo de mitología japonesa, donde digo que determinados dioses hacen esto y por qué no podían salir, ¿no? O sea, como que trato de explicar y dar contexto para que la lectura no quede incompleta como tal. Egipcios. En este viaje llamado vida, comienza a partir de las tinieblas, donde solo existía la oscuridad y el caos en espiral. Algunos describen el infinito de agua oscura interminable, en el cual no se podía ver ni un alma. Como quien dice, viene siendo como el borde de Sochaca en versión Río Nilo. Y me da mucha risa porque yo ubico perfectamente al borde de Sochaca y dices, es que después del borde de Sochaca ya no hay nada. Y me dio mucha risa esta referencia en este capítulo. Sí, bueno, ya no había nada, ahorita ya creo que ya lo están habitando, Ya se pobló. ya se pobló otra vez, pero sí, también trato de meter referencias, sobre todo para los mexicanos, que digo, yo como autor mexicano trato de usar referencias propias y es para lo que sirven las notas, como para ubicar por ejemplo, también en un capítulo menciono a María Mercedes y Ujú, seguramente mucha gente, no solamente porque no sean mexicanos, sino a veces por la edad no tienen ni idea de quién era María Mercedes, ¿no? Y que su papá la abandonó. Y lo pongo en las notas para que lo puedan comprender. Y eso me sirve de referencia. La mitología egipcia es una de las más conocidas, o sea, en cuanto a los mitos de Set, de Horus, pero creo que de los menos conocidos es justamente de cómo empieza todo, ¿no? Cómo empieza el cuento, por decirlo así, y aquí lo manejamos. ¿Y por qué se pierde un ojo? Es como también la parte como de, como si fuera un spin-off, lo que ahora llamamos en las películas, que ujú. igual en el de... eh, bueno, ahí sí no viene en el capítulo de la mitología nórdica, pero también, oye, ¿por qué Odín no tiene un ojo? Bueno, aquí en este capítulo sí ya van a poder saber por qué existe este ojo. No vamos a spoilear todo el libro, pero ya para Exacto. ir cerrando, uno de los capítulos casi finales, y si somos extraterrestres, y aunque no lo crean, esta tesis no es nada nueva. No vayan a creer que un día Maussan despertó y pensó, en lugar de momias que parecen pegadas con engrudo, ¿qué tal si somos extraterrestres nosotros? No. Esta idea ya la había tenido Anaxágora desde tiempos antiquísimos. Háblanos de esto. Mira, esta parte que le llamé el Génesis fumado, lo construí porque para mí, y digo, esto es a tema personal y trato de repetirlo siempre, porque no quiero que los académicos se me vengan encima. La mitología nació uno de la curiosidad y dos, de tratar de entender lo que todavía no hemos podido explicar. Y una de esas cosas es justamente de dónde venimos, ¿no? Casi quién nos creó, y bueno, casi la mayoría de los mitos es como para saber quién nos creó. Y aquí, en estas teorías que podrían llamar conspirativas, buscan justamente lo mismo, tratar de dar una hipótesis de por qué existimos. Y en este caso está la parte y si fuéramos, es el de y si fuéramos dioses, perdón. ¿Y si ¿O fuéramos extraterrestres? y si fuéramos extraterrestres es la panspermia. Es justamente explicar de una manera relativamente científica cómo llegó a la vida. Entonces, esto, digo, no está comprobado como tal, entonces es una hipótesis y para mí entra en el mundo como de la mitología de yo te pongo pon tú este cuento, aunque se sienta más científico, para tratar de explicar cómo pudo haber llegado la vida a la Tierra.
Y también me parece bien chistoso porque el meme justamente del inicio es una bacteria pidiendo aventón desde, creo que es desde Marte. Y es justamente esto, cómo pudo originarse la vida. Y nosotros podemos tener varias ideas y varios conceptos, y ahí pongo igual de manera un poco más, ¿cómo decirlo? No académica, pero sí abordo varios preceptos en los cuales, ¿qué dicen los diferentes tipos o los diferentes equipos, por decirlo así, de científicos? Que hay unos que las aceptan, hay otros que no, hay otros que dicen, ¿qué tontería estás diciendo? Pero hay otros que sí la aceptan y proponen soluciones. Y dentro de la misma panspermia, hay diferentes tipos de panspermia que dicen, ok, vamos a suponer que sí, pero ¿cómo llegó si ya estaba en un asteroide, si la agarró de un planeta que rozó y de ahí se subió la esta, o inclusive ya si nos vamos más conspiranoicos, que alguien o algo con raciocinio la mandó para acá para poblar la Tierra y que realmente somos de otro planeta, ¿no? Que es lo que le da el nombre al capítulo. Pues quien se quiera acercar a retomar y revivir estos relatos mitológicos, pues el Génesis de las civilizaciones ya está a la venta en formato impreso, ebook, audiolibro. ¿Qué le quisieras decir a nuestro público, Jaime, para que se acerquen a tu libro? Mira, la verdad es lo que te dije en un principio, es un libro muy digerible. Para mí lo hice y como viene en la dedicatoria, es un libro que lo hice pensando en mi mamá, porque no le gusta leer, pero le gusta el chisme televisivo. Y entonces dije, voy a hacer algo como chisme para ver si así se puede acercar a leer un poco. Y lo logré. Afortunadamente le gustó mucho el libro y ya se lo terminó. Y como con capítulos muy pequeños, muy digeribles, que inclusive yo recomendaría si algunas madres o padres de familia quieren iniciarle el hábito de la lectura a sus niños, leérselo porque pues sí hay algunas, meto pequeños improperios en algunas partes porque pues es mi forma de contar las cosas, muy pocos la verdad, pero pues esos ya los pueden censurar ustedes como padres de familia, o también personas que quieren retomar la lectura, también es un libro excelente como para poder retomarla, o un libro como cuando vas a un restaurante de esos caros y te dan entre platillo y platillo una como tipo nieve para limpiarte el paladar, pues bueno, así entre dos novelones o dos libros académicos que se estén leyendo, meten para despejar un poco su mente. Es mucho entretenimiento, la verdad, más que tratar de ganarme un premio Nobel. Mi intención, la intención de la editorial también es acercar a la gente a la lectura, y por ello llegamos también a que pudiera ser un libro accesible económicamente. Pues este libro ya está a la venta, como lo dijimos. Por favor, Jaime, compártenos tus redes sociales para que la gente pueda seguir todo lo que publicas, también la retroalimentación de este libro. Claro, está en Instagram, estoy como @Hihistorychannel, JIJI, y story como de historia, y channel de canal en inglés. En TikTok estoy como abuelo History. En Facebook estoy igual como History Channel. Y próximamente ya empezaremos con el canal de YouTube, donde abordaremos temas más largos. Va a haber un bestiario de criaturas mitológicas, pero obviamente las que conocemos, pero también hay muchas culturas que tienen animales fantásticos, bueno, o criaturas fantásticas que no conocemos, y ahí las vamos a abordar. También pequeños lugares de leyenda y varias cositas, que esa se llama el Tío History. Y hasta ahorita son las únicas. Jaime, pues yo te agradezco mucho el tiempo para esta entrevista. ¿Te gustaría agregar algo más? Pues no sé si pueda decir que si nos llegan a escuchar en la Ciudad de México, vamos a presentar el libro el día 18 de septiembre a las 7 de la noche en la librería Porrúa, que está atrás de la catedral, la que está en la calle de Argentina número 15. Ahí iba a haber una sorpresa porque no voy a presentar el libro yo, va a ir Zeus mismo a presentar el libro y a contestar sus preguntas, por si alguien quiere hacerle una pregunta a Zeus.
pues bueno, vaya ese día, ese miércoles 18, y Zeus le va a poder responder todas sus preguntas. Pues muchas gracias, Jaime. No, muchas gracias a ti por este espacio y esperemos que ahora sí, cualquier duda que haya quedado, con mucho gusto ahí en las redes les contesto todo.